tal? Buenas tardes. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, quiero primero saludarlas y agradecer su interés por este seminario. El Instituto es una investigación, para quien no saben, es un centro de investigación en ciencias sociales que viene trabajando desde 1964, que abrió sus puertas. En este momento estamos estamos iniciando la mesa número 10 del seminario Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. El día de hoy, como parte del panel quinto, las sociedades latinoamericanas y los nuevos vínculos sociales, presentamos, como les dije, la mesa 10, que se llama La reproducción de la vida y los cuidados en tiempos de pandemia. Yo creo que casi podríamos aseverarlo, que quienes peor han sufrido la pandemia han sido las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres. El tema del cuidado del hogar, del cuidado de la reproducción, es un tema vital para entender los efectos perniciosos de la pandemia en nuestras sociedades. Esta mesa, por eso, es tan interesante, porque va a tratar directamente del tema que estamos planteando. En primer lugar, vamos a contar con la participación de Eleonor Faur. Eleonor es investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social, del IDES, en Argentina, y además es profesora de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales en la Universidad de San Martín. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Hoy, Eleonor nos va a presentar el tema de Llueve sobre mojado, desigualdades del cuidado y la pandemia en Argentina. Cedo la palabra a Eleonor, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Cecilia, qué gusto verte en esta plataforma después de, quizás tú no me recuerdas, pero hace muchísimos años alguna vez estuve asistiendo. Claro que sí, Eleonor. Me encanta verte también. Y tú estuviste por aquí cuando era yo todavía graduada. Entonces, muchas gracias al IEP por la invitación. Yo voy a compartir pantalla para compartir entonces mi presentación. Vamos a ver si se está viendo bien. Entonces, voy a tratar de plantear de qué manera la Organización Social del Cuidado fue afectada durante el COVID e identificar ciertas intersecciones de clase y género en esta organización social del cuidado. Voy a tratar también de iluminar esto que yo llamo los dos mundos del cuidado, porque, bueno, ya lo vamos a ver, y con un enfoque particular en tres sectores donde hice investigación durante la pandemia, ¿no? En los cuales hice la investigación. Entonces, bueno, voy a pasar esto porque vamos a tener poco tiempo. Lo primero que quiero compartir es la mirada sobre el modo en que la crisis, la profundización de la crisis que desencadenó la pandemia de COVID en Argentina. O sea, en Argentina ya veníamos con una profunda crisis económica y social después de 4 años de gobierno neoliberal, pero la pandemia y los diferentes mecanismos o dispositivos que se utilizaron para tratar de paliar los efectos corrosivos en términos de salud, profundizó lo que fue identificado como la crisis económica y social más grave de la historia reciente, ¿no? En toda América Latina, en este caso. Pero obviamente, como en todos estos casos, no perdieron todos de la misma y todas de la misma manera. La crisis profundizó fuertemente en nuestra región las desigualdades de género y las desigualdades de clase social. Si pensamos solamente en la cuestión del empleo femenino, como mostró la CEPAL, en 2020 la participación económica femenina retrocedió 18 años respecto de los avances que había tenido en las últimas 2 décadas. Entonces, la tasa de participación económica vuelve en 2020 a niveles que teníamos en el año 2003.
el 56,9% de las mujeres en América Latina y el 54,3% de aquellas del Caribe se emplean en sectores que tuvieron el mayor riesgo en términos de pérdida de empleo. Entonces, las mujeres tuvieron mayor riesgo y efectivamente han perdido más el empleo que los hombres, y los ingresos reales de ellas también fueron más reducidos que en el caso de los varones. Si bien en 2021 la recuperación, como se suele llamar, lo voy a discutir al final, tuvo impacto y se recuperaron un montón de empleos, las que siguieron rezagadas fueron efectivamente las mujeres en toda la región. Entonces, además de caer los ingresos y el empleo, hubo un incremento de la informalidad y de la pobreza en toda la región. Antes de la crisis, además, ya en América Latina y el Caribe, como bien sabemos, porque esto es una tendencia histórica, las mujeres dedicaban más del triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, al trabajo de cuidado y al trabajo doméstico no remunerado. Y por supuesto las mujeres de menores ingresos dedicaban todavía más horas que los varones, y en la región llegaban a dedicar hasta 46 horas semanales en promedio a los trabajos de cuidado. Esta brecha se exacerbó durante la pandemia. Si bien muchas veces se decía los varones también están participando porque todo el mundo se queda en su casa y tal, lo cierto es que las mujeres incrementaron mucho más la cantidad de horas dedicadas a los cuidados, porque además con el cierre de escuelas y el cierre de los centros de cuidado, la traslación de todas las actividades educativas al hogar, más las actividades laborales en aquellos sectores que podían virtualizar su ocupación, obviamente generó una mayor intensidad de los cuidados superpuesto con las actividades laborales, con las actividades domésticas, con las actividades de apoyo escolar y las del cuidado en sí misma, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de dos mundos del cuidado? Porque fue muy claro, si bien siempre hubo desigualdades de clase muy agudas en términos de cuidado, con la pandemia ambos sectores, digamos, los sectores medios, tanto como los sectores populares, incrementaron sus modos de cuidado, su cantidad de horas dedicadas al cuidado, pero lo hicieron de diferentes maneras. Entonces, en las clases medias, lo que hemos visto fueron una enorme cantidad de mujeres que podían mantener el teletrabajo porque tenían un acceso a un tipo de empleo que era virtualizable, digamos, se podía llevar a un trabajo online, pero en aquellas que tenían además hijos, hijas o personas mayores, digamos, hijos e hijas en edad escolar o personas mayores a quienes estaban atendiendo, y muy especialmente en aquellos hogares monomarentales, el incremento de los tiempos de cuidado fue muchísimo mayor. Realmente son muy pocas las investigaciones representativas que tenemos, por eso no quiero dar datos porque han sido todas encuestas de dudosa representatividad las que circularon, pero de todas maneras eso ha sido la tendencia muy claramente. Ahora bien, en los sectores populares, además de tener interrupción del empleo y de pérdida de ingresos y muchas con hijos en edad escolar, al incremento del trabajo doméstico en los hogares se sumó la intensificación del trabajo de cuidado en los espacios comunitarios. Entonces, son dos mundos que comparten la intensidad de la dedicación femenina al trabajo de cuidado, pero al mismo tiempo se distinguen tanto por las condiciones laborales que contribuyeron a, por ejemplo, que los sectores medios pudieran mantener su ocupación y los sectores populares, muchos no, sobre todo aquellas dedicadas al trabajo en casas particulares, el servicio doméstico, también con enormes diferencias en relación con el acceso a recursos, las formas de organización social y comunitaria y la relación con el Estado y con el mercado. En todas estas diferentes conformaciones, de todas maneras, aumentó tanto el trabajo de cuidado directo como el trabajo de cuidado indirecto y el trabajo emocional, porque toda la crisis que trajo a las personas, el tema de la pandemia, las angustias, problemas de salud mental, temas de violencia incluso, fueron contenidos en buena medida por mujeres y muchas en
en los espacios comunitarios. Bueno, esta es una imagen que ahora, ingresando a esta parte empírica, les comparto. Ella fue Ramona Medina, una líder comunitaria de la organización La Poderosa, líder de la Villa 31, que murió en los primeros meses de pandemia, reclamaba la falta de agua en la villa y esta apelación a que todos nos quedáramos en nuestras casas, pero como sabemos en los sectores populares no siempre las casas, no, o sea, no tenían agua, estaban hacinadas, en fin, una cantidad de problemas, y ella, haciendo todo este reclamo, murió por COVID realmente. Entonces yo la homenajeo cada vez que puedo en mis presentaciones. Entonces, ¿qué pasó con... Quiero mirar más de cerca qué pasó con las trabajadoras de sectores populares del cuidado. Y en este sentido tomaré tres sectores, como les decía al principio. Uno, las trabajadoras de casas particulares, y los dos sectores adicionales son trabajos de cuidado comunitario, lo que estamos llamando trabajos de cuidado comunitario, y en dos sectores particulares, jardines comunitarios y comedores. Lo que tienen en común estos tres sectores es que son siempre ocupados por mujeres de sectores populares y que tuvieron enorme impacto por la pandemia. Pero nuevamente se distinguen por el tipo de relación laboral. Obviamente las trabajadoras de casas particulares trabajan en un ámbito doméstico, hogareño, donde las condiciones del trabajo se negocian uno a una, por más que haya legislación que proteja a estas trabajadoras, muchas no están protegidas. El tipo de trabajo comunitario también es diferente porque es un trabajo que no tiene un marco regulatorio consistente y se produce de manera colectiva como parte muchas veces de organizaciones sociales y políticas. Entonces, en pandemia, ¿qué sucedió? Los comedores primero suspendieron actividades que tenían actividades adicionales, por ejemplo, de talleres de género, de prevención de violencia, talleres de apoyo educativo, para dedicarse exclusivamente a la prestación alimentaria, porque justamente sus vecinas, sus vecinos se estaban quedando sin empleo, estaban reduciendo los ingresos. Eso fue muy impactante, impactó mucho en el tipo de trabajo de los comedores comunitarios en Argentina. Al mismo tiempo, las trabajadoras de estos cuidados han manifestado que cambió mucho el perfil de la población que asistían a los comedores. Históricamente iban niños y niñas, y con la pandemia empezaron a ir personas mayores, mujeres que se habían quedado desempleadas por el tema de la pérdida del empleo doméstico. O sea, fue cambiando el perfil y los comedores empezaron a contener cada vez a más gente. Tuvieron que definir e implementar sus propios protocolos sanitarios porque no había protocolos para este tipo de espacios, o sea, son todos realizados por las mismas trabajadoras. Hubo una fuerte contención por parte de organizaciones sociales y algún refuerzo de recursos por parte del Estado, pero lo cierto es que la demanda era tan grande que había además un trabajo adicional por lo que ellas llaman siempre como estirar los recursos, con la consecuente pérdida de calidad nutricional, ¿no? Por ejemplo, decían las mujeres, antes una bolsa de papas nos rendía para 2 ollas y ahora para 6, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones todo el tiempo. Pero participaron también en otros programas implementados por el Estado, con la misma lógica que, bueno, que ya se ha estudiado durante muchísimos años por parte de muchas académicas, y que Maxime Molinet lo resume de la manera como las mujeres al servicio del Estado, ¿no? En las comunidades, siempre que hay necesidad de llegar a las poblaciones, a los vecinos, las vecinas, se utiliza la mano de obra femenina, por supuesto sin remuneración, para que hagan toda la promoción de salud. Los jardines y los centros comunitarios tuvieron una dinámica relativamente similar, en el sentido que priorizaron la alimentación frente a y también cambió el perfil, porque no solamente alimentaban a los niños y niñas, sino también a sus vecinos. Al mismo tiempo, después que lograron contener medianamente la alimentación, empezaron a sumar las actividades pedagógicas con los niños y niñas,
donde tuvieron que generar una cantidad de trabajo adicional porque, por ejemplo, en toda la educación formal, el sistema educativo formal, público o privado, el Ministerio de Educación repartía cuadernillos, tenía muy clara la digitalización de las actividades pedagógicas, pero en los no solamente no se contaba con tanto acceso a dispositivos electrónicos, sino que además no tenían que hacer todo manual, o sea que fue un trabajo indirecto muy intensificado. Hubo mucha contención a las familias tratando de conversar con las mujeres cuando retiraban una vianda o buscaban materiales para sus niños y niñas. Y hubo también atención por parte de los jardines y centros comunitarios de casos de violencia, casos de abuso que se iban identificando en los hogares durante el momento de la cuarentena más profunda, más intensa. Hubo mucho más trabajo de gestión, o sea, se intensificó la tarea por todos lados, ¿no? En los centros comunitarios de todos lados, con intensificación de cuidado directo, indirecto y emocional, ¿no? Tanto en comedores como en jardines. Cuando miramos las trabajadoras de casas particulares, a pesar de que el Estado argentino decretó licencias con goces de sueldo, la infinidad tan profunda del sector en Argentina y en toda América Latina, ya lo sabemos, pero digamos en Argentina tenemos la estadística del 77% y una débil fiscalización de la medida hizo que muchas quedaran desempleadas y desprotegidas. Y lo que se identificó también en el trabajo cualitativo es que había como un gradiente de situaciones, o sea, algunas directamente fueron desempleadas, o sea, fueron despedidas, pero en otras se mantuvo el empleo, pero se les pagaba mucho menos de lo que debería pagarse, ¿no? Entonces había como una cuestión muy discrecional por parte de los hogares empleadores, como te mantengo la obra social, pero no te pago el salario, o sea, hubo muchos manejos muy poco claros que fueron claramente desventajosos para las trabajadoras de casas particulares que forman parte de un sistema que ya lo sabemos, de una enorme discrecionalidad en las condiciones de trabajo porque se negocian puertas adentro, ¿no? Una enorme incertidumbre y mayor vulnerabilidad de su empleo, pero también de los ingresos, de poca claridad sobre qué pasaba con su trabajo a futuro. Entonces, la gran pregunta es, estamos en una era donde estamos cada vez trabajando más sobre las cuestiones del cuidado, donde se proclama la idea del derecho al cuidado como un derecho universal, pero ¿cómo podemos pensar que puede haber de derecho al cuidado sin tener derechos cuando las trabajadoras del cuidado no tienen derechos como trabajadoras, ¿no? Entonces, lo que se observa en este análisis de tres sectores a partir de un trabajo cualitativo es una fuerte discriminación por parte de las trabajadoras del cuidado, el acceso a derechos sociales y en sus condiciones de trabajo en el mercado de trabajo o bien en el trabajo comunitario, donde las trabajadoras comunitarias, a pesar de que, como se dice mucho en Argentina, bajan los programas estatales a la comunidad, no cobran no tienen ningún ingreso y no tienen acceso a ningún tipo de derechos. Estas desigualdades son desigualdades de clase y son desigualdades de género. Están absolutamente imbricadas unas con las otras, como dice Elizabeth Helin, entrelazadas. Ella las llama desigualdades horizontales y desigualdades verticales, ¿no? Como poder mirar la manera en que las desigualdades de clase finalmente están entrelazadas con cada una de las desigualdades de género, étnicas, racialización, etcétera. Son de alguna forma distintas capas de desigualdades que tienen que ser pensadas como partes de relaciones de poder que están absolutamente atravesadas en nuestras sociedades, como dice Pablo Pérez Sáenz. Entonces, lo que pienso como reflexión final es cómo podemos, o sea, que estamos frente a un desafío, que el desafío, además de los que tenemos históricamente, de mejorar, o sea, de trabajar por la igualdad de género, por apuntar a una igualdad social y en un continente que está siendo cada vez más desigual, también necesitamos transformar la narrativa post-COVID. La idea de digamos, la idea de la recuperación es una idea todavía muy frágil.
porque recuperar no queremos volver al 2018, donde nuestros niveles de empleo, de ingresos y de intensificación, de intensidad de los cuidados también eran altísimos. Entonces, como señala Nancy Fraser de una manera brillante, como siempre, tenemos que mirar las fuertes contradicciones en las que estamos sumergidos por las contradicciones que hay entre la forma de la financiarización del capital y el cuidado. Estamos permanentemente en un choque de modelos que ya es una colisión muy difícil de sostener si no se pone ciertos límites a las formas en que se está desarrollando el capitalismo en esta era, ¿no? Es necesario desromantizar los cuidados, es necesario cuidar a quienes cuidan, salir de este paradigma que todavía se sostiene de las mujeres abnegadas, las buenas mujeres de las comunidades, que hacen todo por solidaridad. Por supuesto que hay mucha solidaridad y hay mucha militancia, pero también trabajan y trabajan de una forma totalmente desprotegida de derechos. Es importante revisar los sistemas integrales de cuidado, pero en diálogo con la organización social del trabajo remunerado, porque básicamente estamos frente a dos caras de la misma moneda y si solo ponemos la lente en los cuidados, nos queda por fuera toda una manera de organizar el trabajo remunerado, sus horarios, su falta de derechos, su precarización, que necesitamos realmente mirarlos de forma conjunta y la gran pregunta que ya la anticipé de si es posible superar la injusta distribución del cuidado si no se sostiene a quienes cuidan. Entonces, necesitamos revisar no solamente la redistribución, sino también la manera en que se distribuyen los derechos, porque de hecho no todas las mujeres tenemos los mismos derechos en relación con el cuidado, depende mucho del sector social, del sector laboral, de si trabajamos en empleo público, privado, comunitario, si estamos en una provincia o en otra, digamos, hay una fuerte dificultad que tiene que ver no solo con la redistribución, sino también con la distribución. Entonces, como reflexión final, que tiene que ver con lo que anticipaba Cecilia en la apertura de la mesa, es necesario colocar el cuidado y también el sostenimiento de la vida en el centro de las preocupaciones de desarrollo, en el centro de las preocupaciones de política pública, porque si no, básicamente vamos a seguir curando el cáncer con curitas, como dice Naila Kavier, ¿no? En uno de sus grandes libros. Bueno, con esto termino. Estaba buscando el botoncito, ya está. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Leonor, por tu presentación. Y ahora entonces, en segundo lugar, contaremos con la participación de Marta Cebollada. Marta es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza en España y maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente ella es profesora y coordinadora académica de la carrera de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Hoy nos presentará Trabajo del hogar remunerado en México, informalidad y discriminación laboral con y sin pandemia. Cedo la palabra a Marta, muchas gracias. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Peruanos por la invitación. Es realmente un honor estar aquí, esto también con Angélica y Leonor. Gracias de verdad. Bueno, yo vengo a hablarles sobre un tema que ya ha tratado Leonor. Me encantó la presentación, que sería lo que se conoce en Argentina como el trabajo de casas particulares y que conocemos como trabajo del hogar en México y trabajo doméstico en otras partes del mundo o incluso dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Si me permiten, voy a aquí a presentar aquí mi presentación.
Eh, lo primero que tendríamos que hacer, yo creo que vamos a ver que el trabajo del hogar remunerado o el trabajo en casas particulares es un trabajo muy particular, o sea, con unas características muy especiales que hay que reflejar a la hora de hablarlo y de tratarlo. Es decir, una de las cosas que tienes que es muy heterogéneo. Como nos decía Leonor, hay muchísimas condicionantes. Por ejemplo, hay personas que trabajan en una única casa, pero que trabajan, duermen y pernoctan y viven en la misma casa. Es lo que se conoce como de entrada por salir, perdón, de planta, ¿no? O que pernoctan en la misma casa. Hay otras que no y que trabajan de entrada por salida, es decir, que duermen en sus casas, y dentro de estas hay quienes trabajan para un trabajador o para un empleador o para varios empleadores. Es decir, la heterogeneidad es muy amplia y esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de ir viendo cómo está evolucionando este sector. Un sector que tiene tres características fundamentales. El primero es súper feminizado, es decir, es generalmente en el mundo más del 90% de las personas trabajadoras en el hogar remuneradas son mujeres. Saqué unos datos también de Perú, en el cual decía que había, ¿no?, pues más del 95% en Perú, en México es más del 90%. Es un trabajo con una altísima informalidad y con unos salarios muy bajos. Vamos a ver algunas características de los datos más recientes. En el mundo, solo 1 de cada 5 personas trabajadoras del hogar remuneradas tiene acceso a la seguridad social. Estos datos es en el mundo, ¿no? Sería, digamos que más o menos un 20% o un 80% estarían en la informalidad, 77% nos decía el caso de Leonor en Argentina. Estaba leyendo que en Perú estaba en el 2019 en torno al 82%, en el caso de México estamos en el 98%. La verdad es que es un porcentaje dramático y que además ha ido empeorando con el tiempo, y el COVID nada más ha venido a señalarnos los fallos que ya teníamos, pero de una manera muy dramática, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a ir viendo. El problema de este sector, además, es que es un sector infravalorado históricamente, es decir, se considera que el hecho de limpiar, ¿no?, de trabajar en una casa, en la limpieza, en la plancha e incluso en el cuidado, pues es innato, sobre todo a la mujer, ¿no? Con lo que digo yo, la sensibilidad al jabón, ¿no? O sea, pues está infravalorado porque se considera que como es algo innato a la mujer, pues no, es más, muchas veces, y por la propia legislación, e incluso la legislación mexicana hasta hace unos años, no era considerado como un trabajo como el resto. Es un trabajo que no se considera trabajo como un subordinado, como un trabajador más, y por lo tanto, bueno, pues al final con esas características como es como de la familia, ¿no? Pues estamos considerando que muchas veces la confianza que uno tiene sobre un trabajador finalmente se proyecta en una falta de derechos brutales, y esa falta de derechos viene de la idea de pues es un trabajo pues más fácil o innato, que pues cualquiera lo podría hacer. Y no, ni mucho menos. El COVID expuso la vulnerabilidad de este sector, como nos decía Leonor, lo veremos luego con datos. Fueron más del 70% de trabajadoras del hogar en el mundo, estima Naciones Unidas, impactadas, ya sea porque perdieron su trabajo, ya sea porque redujeron sus horas de trabajo, su sueldo o incluso sus pocas prestaciones en el caso de que lo hubiese. Es un sector que involucra a 75 millones de personas trabajadoras en el mundo, y vemos un cambio. Antes era más frecuente tener trabajadores de planta, es decir, internos que dormían en los lugares de trabajo, y vamos viendo que esto está cambiando a medida que evolucionan afortunadamente los derechos laborales y se reducen los tamaños de las viviendas, ya no hay lugar para ellos, y entonces, bueno, pues cada vez es más mayoritario el trabajo de entrada por salida. ¿De acuerdo? Es un grupo también con una serie de características de que pues, es muy difícil de sindicalizar, se realiza al interior de un hogar, es difícil de fiscalizar, ¿de acuerdo? Es un sector que además se tiende al abuso de las horas de trabajo y además a unos salarios muy bajos, con muy poca reivindicación por parte de ellas. Es difícil que coincidan para reivindicar sus derechos. Entonces es un grupo pues, de difícil cobertura.
Vemos aquí tasas de informalidad ya desde hace un tiempo, del 2017. Vean México. México es uno de los países con una menor, ¿no?, nivel de cobertura, un honroso de los últimos lugares, pues que nos hacía tener un panorama muy desalentado. Durante muchos años se luchó por los derechos de las trabajadoras y básicamente, por contarles el final del cuento, ya desde un principio las cosas han cambiado dramáticamente en la ley y en la política pública. En la realidad, no, y el COVID ha venido a señalarlo. Vamos a ver tasas, o sea, ya un poco el impacto del COVID. Como ustedes ven, las líneas más superiores, la línea amarilla, serían las tasas de informalidad o el porcentaje de trabajadoras que trabajan, del hogar que trabajan sin acceso a instituciones de salud, es decir, podríamos hablar en la informalidad. En 15 años el porcentaje se ha incrementado y si vemos entre hombres y mujeres que trabajan como trabajadores domésticos, el nivel de informalidad es más alto en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces, ya ahí estamos viendo una discriminación ya de por sí del sector y además una doble discriminación que sería una discriminación de género. Y ahondando en lo que decía Leonor, además de clase, ¿de acuerdo? Porque es verdad que hay una diferenciación de clase entre quién trabaja, ¿no?, en trabajo del hogar y quién es empleador de los mismos. Vemos las tasas de formalización bajísimas, ¿no? Y las tasas de formalización, si lo entendemos como acceso a instituciones de salud por trabajo, por derecho al trabajo, la tasa de mujeres pues se ha reducido a la mitad, ¿no? Era un 5% de trabajadoras del hogar que tenían acceso a la seguridad social en el 2007 y ahora en el 2022 se reduce a la mitad. Es muy difícil formalizar cuando nos decía Leonor, ¿no?, tenemos que ver las caras de la misma moneda. México es un país de una informalidad altísima. 56-57% de la población trabajadora trabaja en condiciones de informalidad. Tanto es así que el 50% de los empleadores de las trabajadoras del hogar son informales. ¿Cómo vamos a formalizar al sector más desaventajado si no tenemos unas políticas globales de formalización laboral? Que ninguna administración de las últimas en México y desde hace décadas ha tenido como prioridad formalizar a las personas trabajadoras y por lo tanto también hacer políticas específicas. Pero una primera reflexión es: necesitamos políticas que fortalezcan la formalización laboral, pero generales, y luego algunas ya con algún carácter, digamos, sectorial, como sería el del trabajo del hogar remunerado. En México las condiciones del trabajo del hogar eran malísimas antes de la pandemia y la pandemia, como digo, vino a impactar sobre este sector. Sí, 99% sin contrato escrito, 98% sin acceso a la salud, sobre todo mujeres, ¿no? 71% sin prestaciones laborales, sin aguinaldo, que sería la paga extra de Navidad, y sin vacaciones pagadas, ¿no? Por ejemplo, solo el 8% con vacaciones pagadas. Estamos hablando de derechos laborales básicos que no se cumplen, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en el COVID? Bueno, pues que, como nos decía Leonor, pues vino a impactar a la población, a toda, sobre todo a la población femenina, pero sobre todo a la población femenina informal. Ahí es donde, pero no es que, muchos de ellos, perdieron su trabajo o impactó en sus ingresos, como nos decía, o las puso en situaciones de riesgo. Algunas trabajadoras que pernoctan en la casa en la que trabajan, las trabajadoras de planta, se conoce aquí esto, o internas, ¿no? Pues no pudieron salir durante semanas, incluso durante meses. Se pusieron en riesgo su salud, eran las que las mandaban al súper, ¿no? Pues vete tú a comprar o cuida al que está enfermo de COVID, ¿de acuerdo? Entonces hubo una discriminación doble porque o perdieron su trabajo o perdieron sueldo o se les incrementó las horas de trabajo y se les puso mucho más en riesgo. La OIT estima más o menos que para junio del 2020 el 72% de las personas trabajadoras del hogar tuvo algún impacto en su trabajo y en sus condiciones de trabajo por el COVID. En el caso de México no hubo ningún tipo de ayuda a los trabajadores, ¿de acuerdo? En el caso de las trabajadoras que tenían seguridad social, que como veremos es un porcentaje muy bajo, lo único que se les dio fue un crédito
¿no? Es decir, 25.000 pesos, que serían pues, como $1.200 más o menos, unos 1.000 euros, esto en esos momentos, bueno, pues se les dio, pero lo tenían que devolver sin intereses. Entonces pierdes tu trabajo o pierdes, te impacta y además tienes un crédito esto que pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas de las respuestas institucionales que pues brillaron por su ausencia en el caso mexicano. Vean en este caso, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? Personas trabajadoras del hogar. Esto es en el 2019, 2020, 2022. En naranja son los hombres, trabajadores hombres, en azul son las mujeres. ¿Qué estamos viendo? Pues que sí como la raya o el porcentaje o lo naranja se mantiene más o menos estable, lo que disminuye muchísimo es la franja azul. ¿Por qué? Porque las que salieron del mercado fueron las mujeres informales. Por varios motivos, en algunos casos porque se les despidió y en otros porque no pudieron ir a trabajar, porque se les incrementó sus labores de cuidado, los niños en casa, los adultos mayores también, ¿no? Y entonces eso hizo que o lo perdían o lo perdían por la empleadora o por la propia trabajadora, ¿de acuerdo? Entonces, el impacto fuerte en mujeres, ¿no? Y en las mujeres, sobre todo, como hemos visto, informales, que salieron del mercado. Su vulnerabilidad histórica, se exacerbó hasta unos límites insospechados, ¿no? Por una pandemia no esperada, pero que nos puso el dedo en la llaga de lo que ya era una situación dramática. No se ha ido recuperando del todo, pero sí se ha ido recuperando esto poco a poco. El caso, ¿no? Aquí la diferencia entre hombres y mujeres, evidentemente mucho más a las mujeres. Teniendo este panorama, déjenme contarles que en el 2018 en México vivimos un diciembre mágico en el cual una sentencia de la Suprema Corte le dijo al Instituto de la Seguridad Social que tenía que hacer un programa piloto para trabajadoras del hogar, al mismo momento que entraba el gobierno de la administración actual del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo que se estrenó la película Roma, que les recomiendo mucho, de Cuarón, que trata este tema, ¿no? Y la figura, son dos figuras femeninas central, empleadora y trabajadora del hogar, y se ve esta, ¿no? Digamos que sensibilizó un poquito en esos momentos a la sociedad mexicana. Cambiaron las cosas, se cambió la ley para hacer obligatoria la inscripción al Seguro Social. Esto, bueno, que todavía no es, se está cambiando, por cierto, todavía no ha entrado en vigor, pero sí se hizo un programa piloto para inscribir, además un programa piloto por internet que puedes dar de alta a varios empleadores, pueden dar de alta a un mismo trabajador, un caso único en el caso mexicano, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social no lo permitía hasta el momento, es decir, una cosa súper novedosa. La alegría nos envolvió a todas y 3 años después el porcentaje de afiliación es un 2%. Un 2% de afiliación. Es verdad que las trabajadoras afiliadas, que son en su mayoría mujeres, tienen salarios más altos. Ahora, los salarios más altos son de los afiliados trabajadores del hogar hombres, jardineros, cocineros, choferes que son metidos en este programa y que tienen un porcentaje de formalización más alto que el de las mujeres cuando son muchos menos y además con unos salarios mucho más altos. Entonces, la buena cosa es que de los formalizados tienen mejores o por lo menos mejores salarios que los no formalizados, pero el porcentaje de formalización es un 2%. Pues a este ritmo yo creo que en un siglo podríamos decir que ya se ha conseguido la formalización laboral, ¿no? Y la ley todavía no es obligatorio. Entonces, es decir, básicamente el mensaje que yo les vengo a decir es necesario hacer políticas de formalización laboral generales y específicas para este sector. Políticas tradicionales como las políticas de incentivos, como las políticas fiscalizadoras de las que vamos a hablar, pero también políticas novedosas. Hay que innovar en este programa. Tenemos que conseguir que sea mal visto no pagar, no incluir en la seguridad social a la persona trabajadora del hogar. Igual que estamos cambiando los hábitos, por ejemplo, en México el programa del alcoholímetro nos ha cambiado la percepción de que no podemos manejar con alcohol, es imposible, y las jóvenes ya lo traen en la cabeza, ellos es increíble, ya lo tienen, ¿no? Pues también hacer políticas para que poco a poco pues se vea feo al que no da seguridad social a su persona que trabaja en su casa, ¿no? Ahí hay algunas de las cosas fundamentales. Yo creo que es que hay que diferenciar las medidas
por público objetivo, es decir, no es lo mismo las medidas hacia trabajadores que hacia empleadores, y por otro lado, siempre, siempre, siempre con mensajes positivos, ¿de acuerdo? De las ventajas de formalizar, porque debemos formalizar en, uy, tengo que pagar impuestos, uy, qué caro va a ser, uy, no, ¿cómo crees? Sino las ventajas de formalizar. Y el COVID ha sido la gran oportunidad de decir, bueno, pues si eres formal, ¿de acuerdo? No vas a caer en una situación tan desgraciada como aquellos que están en la informalidad. Fundamental informar. Una de las cosas que estudié durante la pandemia fue qué porcentaje de la población empleadora conocía el programa piloto del IMSS cuando ya hacía 1 año y medio que se había creado y solo el 25% lo conocía. El 75% de las encuestas que hice, 500 empleadoras en toda la Ciudad de México, no conocían el programa piloto. Entonces, evidentemente es imposible cumplir lo que no se conoce, ¿no? Entonces, creo que las medidas de comunicación son fundamentales. Medidas de comunicación en positivo. Las ventajas de formalizar no solo para el trabajador, sino también para el empleador, ¿no? En lugares, por ejemplo, tener promotores comunitarios entre las trabajadoras o tener, por ejemplo, o módulos de formalización en los grandes corporativos, en la administración pública, ¿no? O sea, empezando por ahí, en los poderes legislativos, tener tus módulos por lo menos de información de cómo hacer formal. Voy acabando. Otro tipo de medidas, por supuesto, la capacitación laboral, es decir, además se revalorizaría el trabajo si además lo capacitamos y en la capacitación se les habla de sus derechos laborales. Esto ya es la ciencia ficción de la ciencia ficción, porque la capacitación laboral es un tema prácticamente inexistente en el caso de México y mucho menos en el caso de estos trabajos tan, digamos, tan infravalorados, ¿no? Medidas de incentivos fiscales, ¿no? Bonos, por ejemplo, yo sé que en Argentina dan bonos de transporte, incentivos al pago de servicios públicos. Aquí no existe absolutamente nada de este tipo de incentivos, ¿no? Entonces creo que serían muy buenos incentivos también para los empleadores. En España te puedes desgravar una parte de tus impuestos, por ejemplo, anuales, por tener a la persona trabajadora o hacer unos incentivos de reducción de cuotas en los primeros meses. Medidas que nos ayuden a incrementar ese 2%, ¿de acuerdo? Ayuda entre las instituciones, cooperación con los institutos de la mujer, incluso con los centros de atención jurídica a las mujeres. Hablábamos antes, ¿no? Antes de iniciar esto del maltrato, pues, ¿no? Utilizar las oficinas de denuncia del maltrato también para hablar de ese maltrato laboral que existe. Y ya para finalizar y centrándonos un poco en el tema, también en México se está hablando de una agenda de cuidados y de un sistema nacional de cuidados. Estoy totalmente de acuerdo que ese sistema nacional de cuidados tiene que pasar por dar derechos a los trabajadores que cuidan y desde luego es una oportunidad, nuevamente una oportunidad de oro para las personas trabajadoras del hogar, que se considere su inclusión como cuidadoras, porque algunas, no todas las trabajadoras del hogar son cuidadoras, pero muchas sí lo son, o un porcentaje significativo sí lo son. Aprovechar ese nuevo sistema nacional de cuidados para que las personas trabajadoras del hogar en México accedan a una serie de derechos y a una serie de derechos de verdad evidentes, es decir, sobre todo para mí pasando por la formalización laboral, el acceso no solo al sistema de salud, pero al sistema de pensiones, por ejemplo, temas en los que muchas veces esas propias personas trabajadoras no piensan o dicen, bueno, pues ya lo solucionaré. No, esa capacitación en sus derechos y en una visión de bienestar a mediano y largo plazo. Por eso creo que en estos momentos que se está trabajando en este Sistema Nacional de Cuidados es un momento importantísimo, importantísimo para incluir en ese sistema las condiciones laborales de los que cuidan y sus derechos laborales. No puedes cuidar si tú no eres cuidado y el Estado te tiene que cuidar como trabajador dándote derechos, ¿de acuerdo? Entonces ahí sería mi llamado a esta formalización, a esta política de derechos laborales, viendo que el COVID nada más nos ha venido a señalar la gran desventaja de este sector y de las mujeres que trabajan en él en México y sobre todo en condiciones de informalidad. Vamos a ver grandes retrocesos democráticos si seguimos con esta desigualdad social que muchas veces pasa por cuestiones de género y cuestiones laborales. Esto era todo lo que les tenía que decir. Les agradezco muchísimo la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación muy interesante. En tercer lugar, vamos a
a presentar a Angélica Mota Ochoa. Ella es antropóloga y activista feminista, licenciada en Antropología Cultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Estudios de Desarrollo con mención en Género por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Erasmus University, y doctora en Salud Colectiva por el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ahora nos hablará sobre violencia, violaciones y feminicidios en pandemia, situación de las mujeres y comunidades trans en el Perú. Cedo la palabra a Angélica. Por favor, adelante, Angélica. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias al IEP por la invitación a esta mesa tan interesante. Agradezco también a Eleonor y también a Marta por las excelentes presentaciones. Bueno, en mi caso voy a presentar algunas reflexiones referidas al tiempo de la emergencia sanitaria que vivimos por el COVID-19 desde una perspectiva de género, teniendo como ruta de observación y de análisis la violencia y los cuidados, ¿no? Dos temas que se hicieron muy visibles en este tiempo y nos dicen mucho de dónde estamos como sociedad. El título de mi ponencia cambió un poquito, es Pandemia, Violencia y Cuidados desde una perspectiva de género. Y un primer asunto al que me quiero referir tiene que ver con las causas de la pandemia. Esto es algo de lo que se habló mucho al inicio de la pandemia, pero lamentablemente se ha ido borrando de la discusión pública, ¿no? Considero que no debemos renunciar a visibilizar de manera permanente lo que nos trajo hasta esta situación, y en ese sentido me uno a voces ecofeministas y de los feminismos comunitarios y populares latinoamericanos que desde hace ya décadas se pronuncian de manera crítica sobre la relación violenta y depredadora que el avance capitalista ha establecido con el medio ambiente, con los territorios y las comunidades que viven en mayor armonía con ellos, ¿no? Apuntando el carácter colonialista y patriarcal de este vínculo, llevado a niveles exacerbados en la etapa neoliberal. Existe una dinámica y un fundamento común al capitalismo neoliberal y el patriarcado, que es la vocación de rapiña de cuerpos y territorios con abuso de los ciclos de regeneración de los recursos del planeta, con abuso sobre otras especies y explotación y precarización de la vida de enormes contingentes de seres humanos, en particular mujeres, personas migrantes, indígenas, personas LGBTIQ, entre otros. Sabemos ya que la pandemia por el coronavirus no es producto del azar, sino de esta lógica de dominio expoliador que facilita las enfermedades zoonóticas. La vigencia de un sistema que funciona de esta manera, un momento civilizatorio que la antropóloga argentina Rita Segato llama muy acertadamente de etapa apocalíptica del capital, solo es posible porque hemos venido normalizando estos enormes grados de violencia y destrucción, porque la crueldad se ha instalado como pauta de conformación subjetiva. Segato llama la atención de cómo una muy funcional pedagogía de la crueldad se ensaña de forma clave sobre los cuerpos de las mujeres en forma de violencia feminicida, invitándonos a pensar la violencia contra las mujeres en un marco mayor, en vinculación con el sistema económico, asunto que creo crucial en estos tiempos. En la misma línea, Manuel Castells, en su libro Otra economía es posible, nos recuerda que a contrario de lo que nos machaca la teología neoliberal, la economía no es un producto inevitable de la naturaleza competitiva y egoísta de los seres humanos. La economía es un hecho histórico y cultural, y uno de sus pilares de funcionamiento es la masculinidad patriarcal. Castells sostiene que es la impronta de los valores masculinos lo que, por ejemplo, puede explicar en buena medida la profunda crisis del capitalismo financiero del 2008. Dice, literalmente, ganar a toda costa, ya sea en la guerra o en la política, ha sido el atributo fundamental de la masculinidad a lo largo de la historia, y esto queda reflejado en la práctica despiadada de las finanzas.
en el principio de que el ganador se lleva todo y en el elogio de la asunción extrema de riesgo, así como la capacidad de ser temerario a toda costa. Lo mismo se puede decir del capitalismo extractivista que penetra y destruye territorios y tramas comunitarias de vida, llevándose de encuentro el consentimiento en forma de resistencia a la consulta previa, por ejemplo. La ecofeminista Yayo Herrero ha dicho que el capitalismo está en guerra contra la vida. Rita Segato y Silvia Federici hablan de una guerra contra las mujeres. Esta pandemia es una de las tantas consecuencias nefastas de estas guerras cotidianas, análogas e interconectadas. Urge desmontar subjetividades patriarcales porque alimentan no solo un sistema de género que violenta y quita la vida a muchas mujeres, sino que juegan en pared y dan forma a un sistema económico que destruye vidas de manera generalizada y amplia, como deja claro esta pandemia. Una segunda forma de violencia estructural de género, que podría tal vez llamarse violencia neoliberal de género, que se exacerbó en el periodo de emergencia sanitaria de la pandemia, y a la cual me quiero referir en segundo lugar, es la feminización de la pobreza y la sobrecarga de cuidados, asunto que además sobre el cual las dos presentaciones que me han precedido han dado detalles bastante interesantes y gráficos, ¿no? El neoliberalismo produce pobreza y precariedad en amplios sectores de la población en general, pero particularmente entre las mujeres, mientras que a la vez los niveles de acumulación más obscenos se encuentran en manos de hombres. Un dato global sobre este despojo económico, por ejemplo, según Oxfam, es que los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África. La mayor concentración de pobres entre las mujeres se vincula en gran medida con el rol de cuidadoras, que históricamente se les ha asignado una labor que carece de valoración económica y reconocimiento social, como bien hemos visto también en las presentaciones precedentes. Según Oxfam, a nivel global, el 42% de las mujeres en edad de trabajar no forma parte de la mano de obra remunerada, frente al 6% de los hombres debido al trabajo de cuidados no remunerado que deben asumir. La pandemia ha hecho enormemente evidente lo esencial de la función del cuidado para el sostenimiento de la vida. Tanto en las casas como en lo público y lo comunitario, la primera línea de atención y cuidado de la vida son sobre todo mujeres, ¿no? El 70% de las prestadoras de servicios de salud a nivel global son mujeres. Las ollas comunes que se han visto en nuestro país, por ejemplo, salvando a la población más empobrecida del hambre, son organizadas por mujeres. En cuanto a la división de labores de cuidados en el hogar, en el Perú hubo algunos días de implementación de una desafortunada medida para controlar la movilidad de las personas en la cuarentena, que fue el pico y género. Y esta medida, como en ensayo de laboratorio, nos mostró con gran claridad la mayor carga de las mujeres en la compra de alimentos, lo que es solo una muestra de su mayor involucramiento en las labores de cuidado que en este tiempo se intensificaron, ¿no? La pandemia permitió, al menos en su momento, ¿no?, en el momento más crítico, generar una discusión pública sobre la necesidad de fortalecer servicios brindados por el Estado como salud, educación, reformar el sistema de pensiones, etc. Pero los servicios públicos no podrán mejorarse de manera sólida y contundente sin una reforma fiscal que, por ejemplo, grave con impuestos directos y en un esquema progresivo las grandes fortunas. Que paguen los ricos fue una consigna del momento más crítico de la pandemia, levantada por movimientos sociales, entre ellos el feminismo. Este tipo de demanda no debería referirse solamente a un pago puntual en medio de la crisis, sino convertirse en un impuesto permanente. Lamentablemente, en el Perú, por ejemplo, el reciente intento de reforma tributaria propuesta al inicio de este gobierno por Pedro Fraque, ministro de Economía en ese momento, no llegó a consolidarse.
Es imprescindible pues que los mayores privilegiados por un capitalismo patriarcal y de despojo den su parte en contextos de crisis originados precisamente por la lógica voraz de sus negocios. Desentenderse de esto es una forma de violencia económica completamente generalizada, ya que la ausencia de recursos en las arcas fiscales para servicios sociales recaen desmedidamente sobre los hombros de las mujeres en forma de trabajo de cuidado no remunerado. Desde ahí podríamos decir que la elusión y la evasión de impuestos, práctica tan común de las corporaciones en el Perú y el mundo, llega a ser, entre otros también, una forma de violencia de género. Como tercer punto está la violencia en la casa. Otro problema vinculado con la opresión de género que se visibilizó de manera acentuada durante la cuarentena fue la violencia contra las mujeres en el seno de las familias. Se incrementaron significativamente las llamadas a las líneas de emergencia. El número de mujeres desaparecidas también se incrementó en dicho periodo y fueron varios los casos que mostraron la conexión de desapariciones con feminicidios. Así, el quédate en casa se convirtió en una situación de gran vulnerabilidad para muchas mujeres y niñas. El hogar, lejos de ser un lugar de refugio seguro, se convirtió en un lugar de riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Una primera explicación de este incremento de la violencia, y la más evidente, es que mujeres y niñas tuvieron que compartir el espacio doméstico de manera intensiva con sus perpetradores. Ciertamente es un argumento importante, pero se requiere pensar más allá de la proximidad espacial en cuarentena para tratar de comprender la intensificación de la violencia de género en este periodo de crisis. Dada la manera como se construyen los mandatos de la masculinidad en términos hegemónicos, es decir, como potencias, ¿no?, sexual, económica, física, moral, intelectual, espiritual, etc., la crisis múltiple generada por la pandemia constituye un contexto extremadamente difícil para el sostenimiento de la masculinidad. En primer lugar, porque estamos frente a una de las crisis económicas más profundas de los últimos tiempos, con tasas de desempleo altísimas, golpe devastador a la potencia económica masculina. La pandemia significó también privación de circulación libre en el espacio público y una mayor cercanía forzada con el espacio doméstico. Ciertamente hubo mayores y menores grados de cumplimiento de las restricciones a la sociabilidad fuera de la casa, pero en términos generales se trata de un tiempo donde la sociabilidad pública estaba restringida y por las configuraciones de género esto resulta particularmente retador a las masculinidades. Nada de bares, nada de pichangas de fútbol, de estadio, de barra brava, tertulias políticas en vivo, entre otros. Y sumado a esto está también la emasculación que produce el espacio doméstico. En suma, un escenario muy precario para el cumplimiento de los mandatos de masculinidad y por tanto de altísima vulnerabilidad para las mujeres, ya que sus cuerpos se convierten en uno de los pocos territorios sobre los cuales realizar la imprescindible demostración de potencia que la masculinidad exige, aun cuando lo único que quede sea hacerlo en forma de dominio violento. La precariedad económica significó un aumento de la violencia también de otra manera a nivel de relaciones de pareja en el caso de mujeres trans. De acuerdo con el testimonio de la activista trans Maju Carrión, la crisis económica y la falta de ingresos para las mujeres trans también significó vulnerabilidad a la violencia con sus parejas y o contrapartes sexoafectivas, pero según señala más bien porque en las relaciones que establecen existe una expectativa de ellas proveer a los hombres, los llamados peches, y en esta situación crítica, la imposibilidad de hacerlo habría generado reacciones violentas. Que esto alerte sobre la necesidad de entender mejor las dinámicas de la violencia también para el caso de las mujeres trans, una población invisibilizada que ni siquiera es considerada en la cuenta de los feminicidios o transfeminicidios en el Perú, por la ausencia de algo tan básico como una ley de identidad que permita se les reconozca oficialmente como mujeres y se desarrollen políticas públicas, más allá del VIH, que es el único lente a través del cual el Estado las ve. En cuarto lugar, está la violencia en el ámbito público.
Otra arista de la violencia de género es la que se dio como parte del giro autoritario en nombre del cuidado, durante el estado de emergencia en el espacio público. Así, escenas de represión y violencia por parte de las fuerzas policiales se vivieron durante la cuarentena, entre otros, de manera muy intensiva con mujeres trans, lo que fue muy notorio en los días del pico y género. Detenciones arbitrarias, burlas, castigos a estilo militar, como parte de un disciplinamiento de género, tuvieron lugar contra mujeres trans a quienes no se les permitió circular con tranquilidad los días para mujeres, aun cuando el gobierno, ¿no?, el ejecutivo, señaló que debía considerárseles en función de la apariencia. En el caso de las mujeres trans, la violencia recibida por parte de la policía en este periodo fue una extensión de una violencia transfóbica cotidiana que es crónica. Un estudio de la Universidad Cayetano Heredia mostró que en Lima el 69% de mujeres trans participantes identificaban como principales perpetradores de violencia contra ellas a la policía y el Serenazgo, lo que se suma a una situación de violencia estructural bastante más amplia. Un momento pico de este giro autoritario en nombre del cuidado fue el operativo negligente en una discoteca del distrito de Los Olivos en la ciudad de Lima, con un saldo de 13 personas muertas, de las cuales 12 eran mujeres. Uno de los entierros fue seguido de una escena sumamente criticada por amplios sectores de en las redes sociales. Las amigas de una de las fallecidas bailaron perreos sobre su tumba sin mascarilla ni distanciamiento social. Una escena que podríamos considerar tal vez una suerte de respuesta en forma de provocación a quienes la colocaron en el lugar de la muerte y el duelo en nombre de la protección y el cuidado. Un baile altamente sexualizado como el perreo, como reducto para afirmar sus vidas y desafiar a la autoridad arbitraria. Por otro lado, también, pensando en el ámbito de lo público y la violencia de este giro autoritario al que me refiero, está esta escena en la cual se da una primera respuesta del feminismo organizado frente a la violencia durante la cuarentena, en términos de movilización social, y que fue un plantón frente al Ministerio Público por el caso de un padre que intentó quemar a su hija porque ésta y la madre denunciaron intentos de violación contra la menor, y luego además la menor fue revictimizada por el Estado dentro del Ministerio Público. El plantón, realizado por 18 mujeres, fue reprimido por la policía de una manera absolutamente desproporcionada. Los contingentes policiales que fueron llegando sumaron por lo menos el triple en número, llegando hacia el final además efectivos de la policía montada a caballo, y doy cuenta de esto de primera mano, pues estuve presente. Hubo violencia física para sacarnos del frontis del Ministerio Público, donde nos encontrábamos pacíficamente paradas con mascarillas y distanciamiento social. En tiempos de crisis, pues, el ADN patriarcal y violento del Estado también se muestra en toda su plenitud, y esto nos deja claras las líneas de continuidad entre el funcionamiento del espacio público y el privado. Tal como en la casa, en las calles, el poder que se siente desestabilizado recurre a la violencia para intentar restaurarse. Bueno, para terminar, quiero decir que luego de lo visto en la crisis asociada con la pandemia, queda claro que urgen transformaciones de largo alcance, ¿no? Una alternativa de transformación radical sobre la que viene llamando la atención hace ya tiempo el movimiento feminista es la importancia del cuidado y el sostenimiento de la vida como valores centrales, alrededor de los cuales se debe organizar la sociedad, incluidas la economía y la política estatal. Necesitamos estados que se transformen del funcionamiento desde la violencia estructural al cuidado, no solo como una política de sistema integral de cuidados tan necesaria y que felizmente se está iniciando, al menos en el Perú, sino como una pauta central, el cuidado como pauta central del ejercicio político como un todo. Gracias, muchas gracias.
súper interesante tu presentación y ahora vamos a darle el paso a, a Sandra Carrillo. Sandra va a hacer el comentario de esta interesante sesión y creo que será muy valiosa sus palabras y muy oportunas porque ha habido realmente bastante afinidad y digamos, mucha colaboración entre cada una para arribar a algunos comentarios más bien generales o más específicos, como le parezca a Sandra, pero que tengan como centro el tema de la mesa. Muchas gracias a Angélica, y entonces, Sandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches, buenas tardes a todos, a todas las personas que están en esta mesa. De verdad quiero agradecer la invitación y a la vez destacar la importancia de visibilizar lo que implica el cuidado en estos tiempos de pandemia y pospandemia. Entonces es bastante pertinente e importante discutir estos temas. Quiero destacar también, como se ha hablado a lo largo de este seminario, que la pandemia efectivamente ocasionó una crisis, ¿no? Y una crisis que no solo tenía estas dimensiones sanitarias, sino también económicas y sobre todo sociales. Una crisis sin precedente. Y esto ha profundizado las desigualdades que ya existían, ¿no? Desigualdades preexistentes en nuestras sociedades, y más aún en nuestra sociedad latinoamericana. Y por eso es muy importante mirar a América Latina en estos tiempos de pandemia, mirar las consecuencias más allá de un modelo biomédico, ¿no? Mirar las consecuencias sociales es bastante importante y pertinente. Y bueno, digamos que sin negar las desigualdades acentuadas que se han dado de manera general, las desigualdades en género se han dado de una manera muy particular y muy evidente, ¿no? Y ahí creo que la discusión que se ha dado y las presentaciones que han habido han traído a la mesa literalmente estas preocupaciones. Ahora, es cierto que el bienestar de las mujeres en general se ha visto afectado por una menor participación en los mercados laborales, ¿no? Esto ha reducido sus ingresos y ha habido también una sobrecarga de las labores de cuidado no remunerado, ¿no? Que en ese caso son las labores domésticas, la atención a los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas que requieren algún tipo de atención física, emocional, ¿no? Y esto lo presentó muy bien Eleonor, ¿no? Entonces ha estado ya discutido en la ponencia, digamos. Pero también, además de estos cuidados a los que nos hemos visto sometidas, digamos, en este contexto de pandemia, ¿no? Porque había que hacerlo, está la situación de violencia, ¿no? La violencia de género ejercida contra las mujeres y que ha sido agudizada durante el confinamiento. Eso lo ha mencionado Angélica en su ponencia. Y no solamente interesante porque ella no solamente nos hace ver que tiene que ver con convivir con los agresores físicos, emocionales y sexuales, sino también lo que ha implicado la violencia en la misma estructura, ¿no? En los espacios comunes, digamos. Y esto se vio de manera bastante particular en Perú, ¿no? En Lima más concreto con los ejemplos que nos ha puesto. Ahora, yo quisiera anotar en este comentario que el trabajo de cuidados abarca tanto el que es remunerado como el no remunerado, ¿no? Y en esto comprende dos tipos de actividades que están superpuestas. Las actividades de cuidado directo, personal, relacional, que es, por ejemplo, dar de comer a los hijos pequeños o cuidar al esposo enfermo, ¿no? A los padres mayores o a un hijo con alguna discapacidad o familiar. Y las actividades de cuidado indirecto, ¿no? Cocinar, limpiar, cuidar la casa. Entonces, esto da dos tipos de prestaciones, ¿no? Una que son los cuidadoras no remunerados, ¿no? Que no tienen una retribución económica a cambio, y esto se considera trabajo, ¿no? O sea, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, lo considera trabajo, así no se reciba una retribución económica a cambio. Y bueno, y está el cuidado remunerado,
que es el que se recibe a cambio una remuneración o beneficio, y tiene una gran diversidad de trabajadores en estos servicios personales, ¿no? Por ejemplo, enfermería, todo el tema del personal médico, que son los que han estado, digamos, en primera línea en la pandemia, ¿no? Pero también están las trabajadoras del cuidado personal, ¿no? Sobre todo las del trabajo doméstico, que prestan además cuidados tanto directos como indirectos en los hogares y integran una fuerza laboral dedicada a la prestación de cuidados, ¿no? Y en este grupo, la doctora Marta nos ha desarrollado su presentación, y también la doctora Eleonor nos ha mencionado aspectos de esta problemática, cada una desde sus países, ¿no? Y sus investigaciones. Ahora, yo me permito hacer esta clasificación como parte de mis comentarios porque creo que ayudan a visibilizar la complejidad que tiene esta problemática, ya que gran parte de estas situaciones se normalizan, ¿no? Y por lo tanto se invisibilizan. O sea, estas situaciones ya venían desde antes, digamos, y la pandemia lo que ha hecho es ponerlos de una manera más evidente. Y lo otro que es interesante, que también ha estado en la discusión, es cómo se viven y se asumen de manera muy distinta según la clase social, ¿no? Y esto hace que se profundicen las desigualdades. Y hablamos, lo mencionó Eleonor de una manera muy directa, el tema de las desigualdades horizontales y verticales, ¿no? Que dependiendo en qué posición estás, es mucho más complejo y más difícil salir, digamos, de esa situación, ¿no? Y se necesitan muchas intervenciones y apoyos desde diferentes dimensiones. En ese sentido, yo quería comentar que Eleonor nos presentó 3 grupos o sectores relacionados al trabajo del cuidado, en particular en Argentina, ¿no? Las trabajadoras de las casas particulares, las de los jardines comunitarios o centros de cuidado infantil, y las trabajadoras de los comedores comunitarios, ¿no? Y si ya había un panorama complejo previo a la pandemia, se agudiza y complejiza porque se involucra en la pandemia este trabajo emocional y este trabajo indirecto, ¿no? Que hace que la situación sea más difícil, una sobrecarga mayor a las mujeres. Llamo la atención, ¿no? En este caso, en particular, sobre las trabajadoras de los jardines comunitarios o cuidado infantil, porque además hay una complejidad misma de esta labor pedagógica a la distancia y con niños pequeños, ¿no? Y cuando hablamos de las desigualdades en el acceso, de la conectividad, el apoyo de las familias para el trabajo pedagógico educativo, hace también que sea un trabajo bastante complicado, además del que uno mismo tiene en casa, ¿no? En ese sentido, un punto que destaca Eleonor y que aplica a todos estos casos es esto que se mencionaba de vivirlo según la clase social, ¿no? Mirar estas desigualdades desde una mirada horizontal, de las que tenemos al lado, digamos, pero también vertical, porque en ese todos no estamos, digamos, en el mismo nivel o tenemos las mismas oportunidades. Y hay un marco de relaciones de poder, que también lo mencionó Angélica, que es importante no perder de vista, ¿no? Las clases medias no tuvieron con la misma facilidad los apoyos de cuidado que solían tener, y las clases populares suman además a sus propios trabajos de cuidado los trabajos relacionados a los cuidados comunitarios, ¿no? Y eso creo que ha sido común para los países de la región, el mundo, pero digamos Latinoamérica en particular. Marta, por su parte, nos ha mostrado la complejidad del trabajo doméstico, ¿no? Y el trabajo doméstico remunerado. Y cómo previo a la pandemia esto ya era un trabajo que implicaba mucha informalidad y mucha discriminación, ¿no? Estas eran características como importantes, medulares de ese tipo de trabajo. Y esta es una problemática que, si bien ella la ha contextualizado en México con data también regional comparativa, hace que efectivamente la problemática sea un tema de interés para todos los países de la región, ¿no? La película Roma, digamos, nos tocó y vimos muchas, al menos en Perú, muchas afinidades con la situación que se mencionaba, ¿no? Y ha movilizado el tema en los países. Entonces, digamos que trabajar en la formalización y en la protección social, hay más avances en unos países que otros, porque digamos que también tiene que ver con el mercado laboral y con las políticas que tienen relacionadas, pero hay una visibilización presente. Sin embargo, la misma complejidad de qué se atiende, a qué grupos y cómo se atiende, hace que sea difícil el abordaje.
En esa línea, Marta nos muestra también un programa piloto muy interesante, ¿no?, del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que podría ser una alternativa para la formalización y protección de este grupo de trabajadoras. Sin embargo, es un programa ambicioso que aún presenta grandes desafíos, ¿no? Y para tener una mayor cobertura e información sobre su funcionamiento, gestión, en un país tan grande y tan diverso como es México, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante lo que plantea Marta en función a cómo abordar, ¿no?, estos desafíos, principalmente lo que implica la formalización, el planteamiento de trabajar las políticas de diferentes dimensiones, el tema de la comunicación, las acciones que se deben realizar y sobre todo visibilizar estos temas de género, de cultura, ¿no? Donde hay que enfocar, priorizar, dirigir, y creo que es parte de los desafíos de la política pública, pero en este caso una política muy enfocada a un sector que históricamente ha tenido estas situaciones de precariedad e informalidad. Angélica, por su parte, nos da, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Una problemática bastante compleja, la de las mujeres cis y transgénero en el Perú. Estas ya sufrían discriminación y violencia previo a la pandemia, ¿no? Y la situación de pandemia no ha hecho más que agudizarlo. La situación de estas mujeres han representado unos fuertes desafíos, tanto el incremento de la violencia de género en sus diferentes manifestaciones y espacios, no solamente la casa o el hogar, y por otro lado la fuerte carga en términos de cuidado y sostenimiento de la vida. Quiero comentar que estas tres ponencias nos han podido dar una fotografía de la compleja situación de la política de los cuidados en los tres países de la región y nos ponen en evidencia la importancia y necesidad de mirar con mayor incidencia este trabajo del cuidado. Si hablamos del derecho al cuidado, como lo han mencionado, tenemos que preguntarnos como país, como sociedad, como región, cómo estamos cuidando a los que cuidamos, ¿no? Además, el grueso del trabajo de cuidados en todo el mundo, y en especial en Latinoamérica, es realizada por cuidadoras no remuneradas. En su mayoría son mujeres o adolescentes, en algunos casos niñas, que pertenecen a grupos socialmente desfavorecidos. El trabajo de cuidados no remunerados es un factor clave para determinar si las mujeres podemos acceder al empleo y permanecer en él, así como la calidad de los trabajos que desempeñamos. Si bien la prestación de cuidados puede ser gratificante, cuando se realiza en exceso y cuando conlleva un alto grado de penosidad, obstaculiza las oportunidades económicas y el bienestar de las personas que lo ejercen, en este caso las cuidadoras que no reciben remuneración por ello. Y eso menoscaba sus derechos, ¿no?, humanos, y en ese grupo están los derechos laborales. Las ponencias han presentado una serie de desafíos, digamos, en un escenario post-COVID, ¿no? Este tema de los sistemas integrales de cuidado que ya se están movilizando en los diferentes países, algunos tienen más avances que otros, y la idea central es que no puedes cuidar si no eres cuidado, y esa es una idea que va más allá, digamos, del tema de hacer. Y aquí, efectivamente, lo que decía lo que decía Angélica, cerrando su ponencia, este tema de estados que se transforman desde la violencia estructural a una política o un estado que cuida, ¿no? El cuidado como una pauta central al ejercicio de los derechos, ¿no? Pensarlo como una política del todo y darle un lugar central. Esto tiene que ver con desromantizar, ¿no?, que lo mencionaba en sus inicios Eleonor, ¿no? Desromantizar el tema del cuidado, porque hay que no solamente mirarlo como, bueno, es el sacrificio y todas gustosas lo hacemos, sino que hay una problemática con muchas aristas y tiene que ser mirado de una forma conjunta, porque hay una distribución injusta del cuidado y hay que sostener a quienes están cuidando, con estos lentes transversales del ejercicio del poder y las clases sociales. Esto es una mirada de derechos y de justicia social. No todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades y eso limita derechos en ciertos grupos. El cuidado y sostenimiento de la vida tiene que ser el centro de la política pública. Es importante, hemos visto en las ponencias, el trabajo del Estado, de la academia para generar mayor evidencia, información, y de las organizaciones. Esto es clave para movilizar el tema y evidenciar su importancia, ¿no? Y quiero cerrar diciendo que es necesario que insistamos en un interés superior, digamos, de asegurar las buenas condiciones para la prestación de cuidados en sus formas tanto remuneradas como no remuneradas.
se necesitan políticas transformadoras para el trabajo de cuidados, y estas son fundamentales para asegurar un trabajo que se apoye en la justicia social y promueva una igualdad de género para todos. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu intervención, muy interesantes tus comentarios. Y yo quisiera hacer 3 preguntas a las expositoras. Preguntas y comentarios, en realidad. Una es sobre hasta qué punto esta pandemia ha puesto en el debate público y nos ha mostrado los niveles de crueldad del hambre en América Latina. El hambre, la pobreza y la condición de las mujeres en este escenario. También nos ha mostrado, por lo menos en el Perú, un nuevo sector muy abandonado y muy vulnerable, que son las mujeres migrantes jóvenes. No sé cómo será en los países de las colegas que han intervenido, pero en el Perú ha llamado poderosamente la atención la presencia de mujeres jóvenes sin condiciones para el acceso al mercado de trabajo. Es decir, estaríamos como reeditando una situación de las mujeres que en el 89, en el 79, en el 80 y en adelante formaron los comedores populares. En este caso son las ollas comunes. Lo interesante o lo dramático, diríamos, es que en ambos casos se trata de mujeres que ven en esta posibilidad no solamente la manera de conseguir ingresos o alimentos para la familia, porque no hay otras condiciones, sino también una manera de distinguirse, de relacionarse con el Estado, aunque sea de esa forma, y por lo tanto como una oportunidad, a pesar de que no lo veamos así, y que efectivamente reconozcamos que es el abuso de un Estado capitalista y neoliberal que recarga en las mujeres los programas de apoyo social. Entonces, quería plantear esa ambigüedad frente al caso de las ollas comunes, los comedores populares y el trabajo de las mujeres, que es gratuito, pero al mismo tiempo parecería que podría volver a ser una oportunidad para un sector que no tiene otras formas de relacionarse con el Estado y con el municipio, digamos, a nivel local. Ese es uno. El segundo es sobre las trabajadoras del hogar. Creo que nadie, no, en esta mesa por lo pronto, y en la mayoría seguramente de quienes estamos atendiendo este evento, podría decir que hay justicia en el cuidado de las trabajadoras del hogar. Es un sector invisible, mal atendido, sin derechos por lo general, que ahora efectivamente comienza a aparecer algunas políticas, pero el problema es que cuando se está regulando, en realidad la sensación es que no le conviene ni a los patrones ni a las empleadas. Unos porque les recarga su pago, ¿no? Su presupuesto, en el caso de las mujeres porque es más cómodo, ganan más o se quedan sin trabajo, simplemente cuando el patrón les dice, sabes que esto no me conviene. Entonces, efectivamente hay que regularlo, pero el problema de la regulación en el sistema capitalista trae consigo una situación de contaminación en ambos lados, en fin, resta de importancia o posibilidad tanto a los patrones como a las empleadas. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que efectivamente se tendría que hacer, y lo dirán ustedes, se tendría que hacer un cambio en transición. ¿Pero hay tiempo para eso? Cuando vivimos con la soga al cuello y en el inmediatismo
más tremendo, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros estados, nuestros gobiernos de turno y las mismas mujeres vayan transitando a un sistema de derechos que permita, digamos, mejorar y lograr condiciones de bienestar, en el caso de las mujeres, y que acepten los contratantes esta nueva situación? Y la tercera me parece muy interesante el tema de la masculinidad restringida en cuerpos que luego se venga en cuerpos de las mujeres, ¿no? Yo me pregunto y les pregunto, ahora que se abrieron las puertas de las casas y los hombres salieron y pueden desarrollar ampliamente su masculinidad, ¿va a haber un cambio? ¿Ha habido un cambio en las mujeres trans? ¿Han sentido un alivio en general en las mujeres y en el caso de las mujeres trans, cómo se está viviendo esto? Les doy la palabra. ¿Podemos comenzar con Eleonor? Sí, claro, Cecilia. Bueno, yo tomo entonces tu primera reflexión sobre los comedores o ollas populares. Yo creo que sí, que la ambigüedad que tú señalas es realmente muy certera. Efectivamente, en primer lugar, decir que son estrategias que se comenzaron a finales de los 80 aquí en Argentina, en el momento de, bueno, la década perdida, el gran ajuste de la deuda, y pensado como una emergencia y en realidad se volvió algo estructural. O sea, nunca la emergencia pasó. Lo que hubo fue con alivios y picos más críticos, ¿no? Entonces, como tú bien señalas, la pandemia dejó muy al descubierto los niveles de hambre y los niveles de vulnerabilidad de enormes capas de la sociedad, porque también hubo mucho entusiasmo en esos momentos de la famosa marea rosa, como que salió millones de personas salieron de la pobreza. Bueno, pero ¿en qué lugar estaban de la escala para que fuera tan fácil que volvieran a caer en la pobreza, ¿no? Claro. Entonces, no fue una salida que tuvieron derechos garantizados y una salida sostenible, ¿no? Entonces, claramente eso existe. En el caso argentino lo que hemos visto es que, por ejemplo, cuando comenzaron los programas donde el Estado apoyaba estos comedores con fondos del Banco Mundial, el Banco Mundial no permitía siquiera que las mujeres comieran en estos comedores comunitarios, ¿no? Así comenzaron los programas. Tenía que ser a rajatabla un trabajo voluntario. No podían llevarse una vianda a la casa, no podían comer en los comedores. Entonces, el gran avance aparentemente fue, dicho esto por una entrevistada nuestra del Ministerio de Desarrollo Social, del Programa Alimentario, que fue un avance, una pelea con el fondo, con una discusión, un debate, digamos, con el Banco Mundial para que las mujeres sí pudieran comer. O sea, que hay una estrategia de alimentación propia de su núcleo familiar en esta salida de los comedores, sin duda la hay. Ahora, también es cierto lo que tú dices, que esto genera una forma de vinculación con el Estado y también con redes de organizaciones sociales y políticas a nivel comunitario. Entonces, lo que ha habido, claramente hay una politización de estas mujeres que es también muy interesante y que distingue el movimiento como uno la ve ahora que lo que veíamos hace 10 o 20 años, donde la politización era bastante menor, las demandas al Estado también eran menores, no había este reclamo por derechos, que hay mucho más claro ahora, ¿no? Eran negociaciones donde necesitamos más recursos porque tenemos mucha población para atender. Ahora todas estas mujeres politizadas, participando en organizaciones sociales, organizaciones políticas de base, ya tienen demandas muy concretas en términos de derechos por su trabajo, de seguridad social. Algunas mujeres, bueno, yo siempre tengo muy presente una frase que me dijo una trabajadora
comunitaria que llevaba más de 25 años en estas lides, porque efectivamente se fueron profesionalizando, fueron accediendo a espacios de formación política y técnica, digamos, de trabajo de pedagogías, etcétera. Pero ella decía siempre que les daban dinero para los centros de cuidado, los jardines comunitarios, pero no permitían que ellas obtuvieran un salario, un ingreso de esos fondos que decía ella, parece, ¿no?, que los pibitos te cambiaran los pañales solos, ¿no? Como que los niñitos, las niñitas se pudieran cambiar los pañales. Entonces, o sea, esa visibilización que está viendo con mucha claridad de que el trabajo que ellas están haciendo, trabajos de cuidado, pero también trabajos pedagógicos, es trabajo y requiere un salario, forma parte también de esa demanda que viene de la mano de la politización. Entonces, estamos en un momento donde lo de siempre, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que van a ser más escuchados a la hora de distribuir derechos, recursos, subsidios? Bueno, siempre tenemos la línea muy delgada de cuando un gobierno que parece popular cae otra vez en medidas neoliberales, ¿no? Así que yo creo que la ambigüedad está muy bien señalada y comparto tu perspectiva. Gracias. Gracias. Yo en la parte de la pregunta que nos hacías, Cecilia, y muchas gracias, Sandra, por los comentarios. Tendría algunas reflexiones. La primera es verdad que muchas veces no se quiere formalizar desde el ámbito porque es un costo económico para el empleador y muchas veces para la trabajadora dice, no me pague la seguridad social, mejor démelo en efectivo, ¿no? Pues sí, claro, porque tiene unos salarios bajísimos. Creo que ahí sería muy importante hacer varias reivindicaciones. La primera es importante, como les decía, comunicar las ventajas. Es que no solo es el dinero que te cuesta, es las ventajas que te da en términos de regularidad en el trabajo, de mayor productividad, pero además de productividad que estamos hablando cuidando lo que más quieres, que generalmente son tus seres queridos, de la estabilidad en el trabajo, para la persona empleadora, que muchas veces lo ve solo como el costo, pero hay que dar las ventajas de la formalización. Yo siempre digo que todos empezamos siendo informales, o sea, el neoliberalismo, el capitalismo empezó en la informalidad absoluta de todos y poco a poco hemos ido formalizando, es decir, el camino es hacia la formalización y me dicen, pues es que tú lo que quieres acabar es con el trabajo del hogar. No, o sea, formalizar no acaba con el trabajo del hogar. Lo que acaba con un sector productivo es la falta de demanda. Lo que acabó con la industrialización o transformó la industrialización fue la crisis de los años 80 y de la industria, no la formalización de los trabajadores en la época del estado del bienestar en los años 60. Formalizar no acaba con el trabajo. Lo que acaba es cuando el mercado cambia o cuando cambian las condiciones, ¿no? Entonces, yo digo que ahí habría que señalar muy claramente las ventajas y luego ayudar a que se cumpla, ¿no? Es decir, dar incentivos a que se cumpla y sobre todo castigar. Es decir, igual que cuando a mí me contrató la universidad, a mí no me dijo, ¿quieres ser trabajadora, profesora formal o informal, ¿no? O administradora o no. Pues lo mismo un poco con ellas. Me dicen, pero es que no quiere. Pues no le des un trabajo a la trabajadora si no quiere ser formal. O sea, es que no hay que dar, o sea, tenemos que aprender a cambiar el esquema. Y creo que una forma de cambiar el esquema y relacionando con una pregunta que hay en el Q&A sobre cómo reivindicar la labor de la mujer significa aprender a cambiar el esquema incluso desde pequeños, desde jóvenes, ¿no? En Chile, por ejemplo, se hizo una iniciativa que en los libros de primaria se incluyó los derechos laborales y sobre todo los derechos laborales con perspectiva de género, de que las mujeres que trabajan en el hogar son trabajos reconocidos y deben ser valorados, ¿no? Entonces yo creo que también la reivindicación es desde la propia formación de los niños en los primeros años de vida e incluso en sus trabajos y en sus estudios más primarios. Es decir, reivindicar los derechos laborales, aprender y conocerlos desde pequeños para luego poderlos reivindicar, dar ayudas para que se cumplan y castigar a los que no se cumplen, ¿no? A ver, ¿por qué ahora nos planteamos en México que si he bebido no voy a conducir? ¿Que somos mucho más cívicos? No. El problema es que aquí si te pillan borracho vas a la cárcel.
directo, así, 24 horas en la cárcel. Entonces, también la fiscalización y el castigo tiene, que no es la mejor manera, desde luego, pero tiene su grado de efectividad. Lo más efectivo sería cambiar conductas dentro de esas nuevas políticas públicas del comportamiento, en el que cual lo hagamos por convencimiento propio. Pero bueno, para llegar ahí igual tenemos que utilizar las herramientas más tradicionales de incentivos y castigos en lo que vamos cambiando. Y para relacionar y finalizar con la intervención de Leonor, creo que es fundamentalmente el tema de la política, es decir, para reivindicar el papel de la mujer post-pandemia, para reivindicar esto, ¿no? Las condiciones, le hace falta agenda pública. Y mientras no esté en la agenda pública, pues no va a pasar, y así es. Y las mujeres no están en la agenda pública hoy en día en los gobiernos más progresistas, incluyo el país en México, que es un gobierno de izquierdas que no tiene una agenda de género. Entonces, si no hay una agenda de género, y si en la pandemia lo único que pudo dar son créditos para que lo devolviesen las mujeres que más perjudicadas están, es que estamos en muy, muy malas condiciones. Entonces, creo que ahí, o sea, por ejemplo, antes de la pandemia se eliminó escuelas infantiles, jardines, ¿no? Como dicen en el caso de México, porque como había casos de corrupción, pues los quitamos y ya está. Y entonces dejamos que, pues no, lo que hicieron fue le damos dinero a las familias y que se los den a las que cuiden, para que cuiden a sus hijos. Evidentemente acabaron llegando ese dinero, en vez de ir a una escuelita que quitaron, fuera de ese dinero fue llegando a las abuelas, a las tías, a las primas, a mujeres que con un escasísimo dinero al final pues, se dedicaron a cuidar niños. Es decir, no hay una agenda de reivindicación de labor femenina laboral, o sea, de la mujer como trabajadora y de la mujer como cuidadora con todos los derechos laborales. Agenda pública, no hay nada que vaya a cambiar si no es parte de la agenda pública. Y ni la izquierda ni la derecha, desgraciadamente en estos momentos lo tienen entre sus consideraciones, al menos en el país en el que yo vivo. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Finalmente, Angélica, ¿algunas palabras? Sí, bueno, respecto a lo que decías, ¿no? Hasta qué punto la pandemia ha mostrado la crueldad del hambre, creo que existe una crueldad, una pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato. A mí me parece un concepto bien interesante, ¿no? Que se pone en juego, digamos, en diferentes aspectos de la vida, porque es que el avance del modelo capitalista necesita la crueldad normalizada, ¿no? Para poder seguir avanzando y acumulando a costa de vidas, de territorios, de tramas comunitarias. Entonces, creo que la crueldad del hambre, que ha sido normalizada, digamos, a lo largo de las décadas, ¿no? Y sobre todo en tiempos de neoliberalismo, y la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres, la crueldad feminicida, son crueldades que juegan en pared de manera crónica, pero ciertamente en el tiempo de la pandemia son crueldades que se han visto, digamos, sobredimensionadas, ¿no? Y tal vez como vivimos en un tiempo de crueldad y nos hemos acostumbrado a la crueldad del hambre y de la violencia, tal vez la oportunidad de la crisis de la pandemia es que estas cuestiones se han exacerbado, ¿no? Y tal vez ahí está la oportunidad de ser tocados, digamos, en nuestras sensibilidades un poco adormecidas, para poder intentar mirar y emprender con más fuerza transformaciones, ¿no? Eso creo que es una oportunidad de la pandemia. Se hablaba más de estas oportunidades de la pandemia al inicio, ahora menos, pero no hay que olvidarnos, ¿no? No hay que olvidarnos. Luego hablaste de esta masculinidad restringida que yo mencioné, y si habrá un cambio, ¿no? O sea, definitivamente creo que la masculinidad en tiempos de crisis se pone a prueba y reacciona a través de la violencia. Todavía estamos en tiempos de crisis, la crisis económica no ha sido remontada, y en ese sentido creo que todavía es un tiempo crítico. Igual, los niveles de violencia han sido inaceptables también antes de la pandemia, ¿no? Se han exacerbado, pero han sido inaceptables. Entonces, estamos en realidad en un contexto en el cual la violencia
crónica contra mujeres cisgénero y contra mujeres trans también, que las he mencionado en mi presentación, es muy fuerte, y en el caso de las mujeres cis trans, hay que decir que el Perú está en la cola del reconocimiento de derechos completamente, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena decir y repetir que hay ahí una deuda grande, ¿no? Que al menos deberíamos tener una ley de identidad o una ley integral trans en el Perú para reconocer mínimamente su existencia, ¿no? Como sujetos sociales desde la identidad que han decidido tener, ¿no? Y bueno, nada más como una cosa final, quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha señalado aquí, lo han señalado Marta y lo ha señalado Eleonor, el tema de el cuidado a las cuidadoras, ¿no? Y me parece muy importante decirlo en este momento en el Perú, porque se está iniciando las reflexiones y los trabajos de cara a un sistema nacional de cuidados. Y tenemos legados de política pública en el Perú, en el campo de los cuidados, que son tremendamente, digamos, contrarios a los derechos de las mujeres, ¿no? En nuestros programas de política pública, por ejemplo, de CUNAMAG, que es el cuidado de menores, ¿no? De guarderías, las mujeres que cuidan reciben una propina, o sea, el Estado no les reconoce el derecho al trabajo con todo lo que esto significa. Entonces, creo que es bien importante de cara a esta política que se está pensando tener muy claro esto que se ha dicho aquí, ¿no? El derecho de las cuidadoras, ¿no? Porque no ganaríamos mucho con implementar un conjunto de políticas de cuidado donde estemos basándonos en el trabajo precarizado de las mujeres, como ha sido en nuestro país, en nuestras poquitas políticas de cuidado que hemos tenido, ¿no? Entonces, eso quería decir. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Angélica, muy buen apunte. Ahora ya cerramos esta mesa y les agradecemos, ay caramba, les agradecemos a las participantes y asistentes por acompañarnos en esta 10ª mesa. Esperamos seguir contando con su participación en este último día del seminario. Los y las esperamos en la siguiente conferencia magistral titulada Sociedad, Política y Pandemia. A continuación, a las 7 de la noche. Todo está muy organizado, así es que ahora sí ya terminé con el papel como debe ser. Gracias a ustedes. Ha sido muy interesante tomar estos temas. Creo que siguen con una vigencia fortísima. Creo que además debiéramos darle mucho más fuerza todavía y escuchemos a ver qué dice la conferencia magistral para cerrar este evento. Chao.